Durante nuestra última visita a Cruz del Eje, provincia de Córdoba, donde se ha realizado la jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, tuvimos oportunidad de dialogar con el doctor Rodolfo Peralta, destacado profesional de nuestro medio. Él a continuación hace referencia a cuál es el criterio de selección para los toros reproductores. Doctor, ¿qué se debe mirar a la hora de elegir un buen toro? Que sea bueno, útil, que sea equilibrado, que sea balanceado, que fenotípicamente sea correcto. Independientemente de dónde empecemos a mirarlo, podemos mirarlo de la cabeza para atrás o podemos mirarlo desde las pezuñas para arriba. Lo miramos de frente, los miramos de un costado, del otro, los miramos de atrás. Y tenemos que encontrar en él, digamos, tiene que ser atractivo porque lo vemos, no porque sea más lindo o menos lindo, sino porque tiene que ser atractivo desde lo productivo, desde cómo nos imaginamos a ese toro preñando vacas y viendo después sus hijos en las vacas a las cuales les dio servicio. Entonces, pero básicamente tiene que ser eso, equilibrado en sus partes, balanceado en sus partes. No me sirve de nada un toro, por ejemplo, que tenga una linda cabeza si sus medidas corporales están justamente desencontradas, o si es un patón, como decimos habitualmente, siempre hablamos de la distancia de la línea del lomo al piso. Ese espacio, las 3/4 partes de ese espacio, deben estar ocupadas, sobre todo en la vaca, por el volumen corporal de la vaca. Y el resto es lo que queda por debajo de la panza al piso. Dicho de otra manera, el patón no sirve, o los animales que son un poco más patas cortas son realmente los útiles y los más funcionales. Eso como para darle un pantallazo. Muy importante lo de las pezuñas, eso es como mirarle los zapatos. ¿En qué condiciones trabaja? Acá, con la sierra cerca, con la piedra, pero también en el monte y demás, como puede ser el monte salteño inclusive, que en Salta es muy linda, pero su monte también tiene sus cuitas, que se adapten. Es decir, si el animal pisa mal, camina mal, porque el zapato le queda chico, porque se le rompió, por lo que sea, seguro no va a cumplir con su función. Casualmente, esa funcionalidad depende de un sinnúmero de factores y entre otros está la buena práctica de manejo de los animales reproductores. Sí, sin ninguna duda. Desde el mismo origen, o sea, de los reproductores, cuando digo del mismo origen, porque me imagino que vienen de una cabaña, de un rodeo elegido, donde quien los hace conoce cuáles son las necesidades del criador, conoce cuál es la realidad o las realidades de los criadores, entonces va a ser toros que van a ser funcionales a lo que los criadores comerciales necesitan. Esa debería ser la secuencia. Y el productor, el criador, tendría que aprender a hacer algunos deberes, tranqueras adentro, como es el de evaluar sus vacas, conocer sus vacas, tener algún objetivo, tratar de ir fijándose objetivos en cuanto a la calidad de sus terneros, y entonces buscar toros que se complementen de la mejor manera con sus vacas, que hagan la mejor complementariedad, la mejor simbiosis. La vaca tiene esto y el toro aporta la musculatura que tiene que aportar como toro, ayuda a mantener un tamaño moderado, es sumamente fértil, muy buena calidad testicular en consistencia y tamaño, eso ayuda a la fertilidad de las hembras en el futuro. La corrección estructural, buenas patas y manos, además de que para él se mueva bien, realmente hacer un rodeo que cada vez, digamos, de vientres cada vez es más correcto. Aportar el pelo corto, usar reproductores que, si es posible, tengan pelo corto durante todo el año, de acá para arriba por lo menos, y ni hablar en Salta, ni hablar en Salta. Y si son reproductores que tienen algo de pelo en inviernos fríos como este que está terminando, bueno, que pelechen temprano. Pero hoy si yo veo una vaca o un toro con el suéter puesto, por decirlo de alguna manera, con pelo, de entrada decís, esto no sirve, no te garantiza nada de que va a cumplir con esa misión del toro y de la vaca de ser rentables a la empresa ganadera, es decir, de que generen renta, dinero, más sencillo de explicar creo que es imposible. Hablábamos de monte y de los problemas de prepucio que pueden llegar a suscitarse justamente en nuestros campos. Y evidentemente aquí hace falta mejorar no solamente la genética, sino también los cruzamientos para evitar ese tipo de inconvenientes. Sin ninguna duda, el tema del prepucio es serio.
es serio, eso obedece estrictamente a cuestiones de selección, no solo de la selección a nivel del rodeo comercial, sino justamente de la cabaña, lo que le decía recién. Hay una correlación positiva entre los animales de marcado prepucio, de mucho cuero, y la musculatura. ¿Qué nos atrae más? ¿El prepucio cuerudo, por el cual tendríamos que descartarlo, o la musculatura por la cual decimos ¡qué toro! Generalmente es eso, cuando en realidad, antes de que se manifieste la musculatura ¿no es cierto?, en las generaciones vinientes, hijas de ese toro, lo que se va a manifestar son los problemas de prepucio, y los hijos no van a sobrevivir a las lesiones. Y el prepucio, en las sintéticas, que son la mayoría del norte, por ahí hay algunas índicas, como el Brahman, o algo de Nelore, el prepucio es básico. Y usted sabe lo que significa, ¿no es cierto?, se ve en los toros. El chilo lastimado ya le marcó para dónde va ese toro y cuánto puede cumplir de su función. Poco porque no es el toro que está apto totalmente para montar vaca, porque se lastimó y a veces empiezan las bicheras, digamos, los problemas que ya se conocen con respecto a los... Sí, lo de los prepucios es un tema clave. Vamos a hablar de eficiencia reproductiva, una materia pendiente en los sistemas productivos ganaderos de la República Argentina. Sin duda es que la nutrición es un aspecto fundamental a tener en cuenta para lograr esa eficiencia a la que hoy se apunta. Vamos a seguir dialogando con el doctor Rodolfo Peralta. La eficiencia reproductiva, los parámetros en la Argentina a nivel promedio son bajos. Seguimos en el 60, 62, 64. Hay provincias que tienen mejores valores, hay provincias muy ganaderas que tienen valores realmente bajos, y las causas son varias. Ahora, la más importante de esas no es un problema genético, es un problema de alimentación, de carga básicamente. Una de las cosas, parte del ABC en el manejo del rodeo de cría, es determinar cuál es la receptividad de mi sistema, de mi potrero, de mi campo, y ponerle vacas acorde a lo que, la cantidad de vacas acorde a lo que esa receptividad permite. Es así de sencillo. Si no, estamos como el Estado argentino. Se gasta más de lo que de lo que entra. Entonces no hay pasto. ¿Para qué le voy a poner muchas vacas? No va a producir ninguna. El norte del país, y particularmente nuestra provincia, tiene un potencial muy grande para el desarrollo ganadero, y evidentemente se necesita de conocimientos, de capacitación para que esto se haga realidad. Sí, Salta, diría que todo el norte, Salta, además de ser Salta la linda, y realmente linda Salta y su folclore y todo lo que gira alrededor, que es fantástico. Ahí incluimos todo lo que es NOA, Santiago del Estero, Tucumán, mismo Jujuy, son ganaderías incipientes. Salta está, por supuesto, mucho más desarrollado, realmente hay empresas muy pujantes pero bueno, creo que es parte de nuestra misión llegarle al productor comercial, digamos que está más atomizado, por ahí con propiedades más chicas o con rodeos de menor magnitud, pero que tienen que ser productivos igualmente. Ahí esto sería un poco sinónimo de extensión. Llegarle al productor, explicarle estas cosas, explicar lo que me preguntaba usted al principio, qué es lo primero que vemos, o fenotípicamente el otro aspecto, que es el mérito genético de los reproductores, que en realidad eso se debería cumplir en la mayoría de las cabañas, ¿cierto? La evaluación genética, que los reproductores tengan DEPs. Y bueno, ahí vamos a los productores a explicarles cómo se usan, porque si el cabañero lo hace y nadie les presta atención, bueno, un poco eso ahí genera, decir, ¿para qué lo hago? Se necesita de todo esto, es un paquete de herramientas que hay disponibles y que hay que tratar de utilizarlas. Para ello hay que entenderlas, tal vez determinar cuándo la uso. Ese es un punto. A ver, ¿cuándo voy a usar el destete precoz, por ejemplo? Tengo que saber que existe. No es una receta que hay que hacerla todos los años, por mencionar una. Pero sí estar en condiciones de, sé lo que es, sé cuáles son los beneficios, pregunto cuánto me cuesta y se implementa o no se implementa. Hoy la inseminación a tiempo fijo es una herramienta fantástica.
Hoy se está usando el protocolo de sincronización hasta en servicio natural. Y la IATF, ¿por qué? Y porque en condiciones lógicas de condición corporal de las vacas y demás, si usted insemina 100 vacas, 50 las preñó en 2 horas de trabajo o en 3 horas de trabajo. 50 vacas quedaron preñadas, 45 o 55. Y esto no es solo el mérito genético del toro que se inseminaron. Esas vacas se preñan antes en el periodo de servicios y por lo tanto van a ser cabeza de parición. Y por lo tanto ese ternero, una fecha fija de destete, va a tener 60 o 70 días más de vida. A 500 gramos diarios que gana el pie de la madre, 400, 500, son unos cuantos kilos más que no son necesariamente genéticos al momento del destete. Fíjese, que eso se llama calidad de preñez. Muchas vacas preñadas a la cabeza, la preñez distribuida o muchas vacas preñadas cola. La vaca preñada cola se preñó porque le alcanzó ahí justito. Y el año que viene, esa camina por la cornisa. El año que viene da un paso en falso, no tiene la comida que necesita. Al diablo, esa vaca salió vacía. Establecimiento de cabañas de calidad en el norte del país, sin duda es que trae muchos beneficios, porque los toros van a ser de calidad y acordes a la necesidad de cada productor de la zona. Seguro, seguro. Es así, es así como lo dice usted. Y es muy importante eso, lo de los toros de la zona. Hay algo que es básico, recién lo mencioné, la adaptación. A veces la exportación de toros a otras zonas o la importación en la misma zona. No quiero decir lo que no debo, todo lo digo con mucho respeto, pero por ahí son las enseñanzas que nos deja el andar en los campos y ver cuál es la realidad de los rodeos.